ya eres papá, ¿no? Porque estuvo mucho tiempo solito y dedicado al periodismo y ahora en Bogotá ya está juicioso, con hogar, con responsabilidad. Y bueno, ya se fue solo porque ya su papá lo formó y lo dejó listo para incursionar a nivel nacional. ¿Qué jugadores vio cerca que le haya emocionado verlos? No, Messi. Hoy, en un café con JM, Cristian Marín, periodista deportivo de Blue Radio y Caracol Televisión. Un saludo especial para todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestras plataformas digitales aquí en Un Café con JM. Hoy me honra tener un amigo de la casa que llevo en el corazón desde hace muchos años. Hemos trabajado juntos y ahora incursiona en uno de los medios más interesantes y más importantes del país. Cristian Marín. Cristian, ¿cómo vamos? Bienvenido a Un Café con JM. Saludos. Hola, Johan. Hola, Johan. Un abrazo especial para usted, para todos los seguidores de Un Café con JM y bueno, un placer poderlos acompañar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristian, nacido en donde yo tengo una inquietud, eres de Armenia, de Manizales, denos como un pasón así pequeñito. Bueno, Johan, yo desde muy niño pues empecé a vivir en Armenia, pero la verdad es que yo nací en Manizales un 6 de enero de 1986, pero teniendo 9 años, por distintos motivos personales, mis padres se movilizan hacia Armenia, pero al final pues uno no es de donde nace, sino de donde se forma, de donde crece, de donde tiene su arraigo, su corazón. Entonces me considero más que indiano que cualquier otra cosa. Bueno, ¿en qué momento incursiona usted, digamos, el tema de la televisión o el tema del periodismo? Porque según tengo entendido, usted es ingeniero de software, ¿sí o no? Yo soy ingeniero de software, de profesión, sí. Pero la verdad es que el tema del periodismo viene en las venas. Mi papá es José Octavio el Pepillo Marín, y desde muy niño, incluso estando en Manizales, él tenía grupos deportivos y yo lo escuchaba, lo acompañaba al estadio, lo acompañaba a las cabinas del estadio. En ese entonces el Fernando Londoño, hoy Palo Grande, también lo acompañaba a los vestuarios y empezó esa pasión por el periodismo. Y la historia es bien particular porque cuando mi papá estaba en programa, lo que yo hacía era escucharlos y tratar de imitarlos siendo un niño, 7 u 8 años, y había un espacio en un programa que se llamaba En la previa del fútbol colombiano, cuando el fútbol se jugaba en su totalidad a las 3:30 de la tarde, donde se interactuaba con la gente, se llamaba Fútbol, Salsa y Algo Más, y era la previa de los partidos del Once Caldas. Y yo un día pues llamé, mi papá nunca me reconoció, y llamé con la intención de tratar de imitar al relator que se llamaba en ese entonces William Severo. Yo canto el gol, nadie me reconoce y después pues ya cuando le digo papi, mi papá no lo podía creer. Ahí es que básicamente inicia mi vínculo, mi idilio con el periodismo deportivo. Hoy Pepillo es conocido más en el departamento del Quindío por su polivalencia, ¿no? Pero sobre todas las cosas por el periodismo político. Pero también es cierto que en su momento y en sus inicios él se convirtió en una figura del comentario en la ciudad de Manizales. Incluso pasó por grandes cadenas de RCN y estuvo ante la posibilidad de compartir con grandes comentaristas de este país. Pero cuando llega a Armenia, él empieza a tener, no sé si la palabra sea metamorfosis, pero sí evidentemente empieza a tener un cambio en el tema del periodismo y abandona el periodismo deportivo y se inmiscuye más en lo noticioso, en lo informativo y ya evidentemente un especialista en lo político. Ya eres papá, ¿no? Porque estuvo mucho tiempo solito y dedicado al periodismo y ahora en Bogotá ya está juicioso, con hogar, con responsabilidad, y bueno, ya se fue solo porque ya su papá lo formó y lo dejó listo para incursionar a nivel nacional. Definitivamente, él es mi gran formador, mi gran maestro, y sí, Johan, la verdad es que después de andar de tumbo en tumbo, dirían algunos, pues logré consolidar una familia, una esposa espectacular que se llama Laura María Garzón, 2 hijos fenomenales, 2 machos, 2 hombres, Gabriel, que es el mayor, tiene 4 años, y Valentino, que tiene 2, pero es una locura. Yo lo digo honestamente, Johan, yo nunca pensé que fuera a tener algo tan hermoso y tan espectacular. O sea, yo en principio pensaba que los grandes logros... ¿Cómo, Johan? ¿Papá? No, jamás, la verdad jamás pensé
jamás me lo llegué incluso a Además, planear usted o a tenía plantear. algo, y le voy a confesar algo. Yo sé que usted no se va a enojar, pero usted era como de malas para las mujeres, ¿se acuerda? Sí, la verdad es que fui bastante de malas cuando vivía en Armenia, pero podríamos decir, Johan, que eso cambió un poquito y drásticamente cuando yo empiezo a trabajar en la ciudad de Bogotá. Eso cambió, digamos que para bien, ya empecé a contar con un poco más de fortuna en ese aspecto, hasta que conocí a mi esposa y logramos afianzar un hogar extraordinario y fenomenal. También es periodista. Ella es periodista, sí, ella trabaja en el canal France 24, que es un canal francés que es auspiciado por el gobierno francés, y la sucursal en español la tienen en la capital colombiana. Esa es la ventaja de que se entienden periodísticamente los dos y conocen, que sabe qué horas salen, pero no sabe qué horas terminan. De acuerdo, y la verdad es que el periodismo deportivo es a veces esclavizante porque los fines de semana están hipotecados. Y a pesar de eso, nunca, en absoluto, mi esposa a mí me ha recriminado porque trabaje un fin de semana. Distinto a lo que yo he visto que ocurren con otros colegas, y usted lo debe saber perfectamente de Johan, ¿no? Ajá, así es. Bueno, ¿y cómo hacen para manejar el tema del tiempo de los niños, del tiempo de calidad, el tiempo de familia? Porque eso es clave también y fundamental para fortalecer la familia, ¿no crees? No es fácil, Johan, es un tema complicado, pero tratamos de tener por lo menos nuestro espacio. El fin de semana, no todo el día yo lo tengo ocupado, ella sí descansa los fines de semana, entonces el tiempo que tenemos tratamos de compartirlo al máximo, y ahora pues obviamente con los niños pues que nos quitan todo el tiempo y toda la atención, pero sí siempre los fines de semana tratamos de pasarlo en familia, ¿no? Tratamos de hacerlo, no siempre se puede, pero intentamos hacerlo en lo posible. Y también hace un esfuerzo de viajar en moto hasta Armenia para saludar a los viejos, ¿no? A los papás. A mí no me gustaban las motos, ¿cierto? Yo cuando vivía en Sí, Armenia decía que las motos jamás. Y mi sí. mamá tampoco ha sido partidaria de ello, pero Bogotá me llevó a volverme un amante y un apasionado de las motos. Entonces, cuando tengo la posibilidad, voy, me vuelo, estoy con mi familia, con mis hermanas, con mis padres. Regularmente lo hago en moto cuando no voy con mis hijos o con mi Sí. esposa, pero cuando voy con ellos, evidentemente, pues nos movilizamos de otra manera. ¿Qué significa su papá para usted en este momento? No, Todavía, mi no, papá, mi todavía lo papá, corrige. no, pero total, mi papá Sí, es mi gran fan, el que me sigue a todas partes, pero el que me cuestiona y el que me critica cuando lo considera y me hace las correcciones pertinentes. No, mi papá es mi maestro. Mi papá es demasiado importante en mi vida. La verdad es que yo le doy muchas gracias a Dios, a la vida, porque me permitió tener un papá que primero estuvo presente, que me acompañó en todo este proceso y sobre todo me inculcó los valores de la persona y del periodista. Y eso me ha servido mucho para poder tratar de sostenerme en estas lides del periodismo deportivo en la capital colombiana. señores, aquí en un café con JM con Cristian Marín. Regresamos en nuestro segundo bloque. Vive con la radio. Más música. Punto FM. Somos tierra de pioneros Café Bar. Amantes de la cultura cafetera, la tertulia con propósito y apasionados por los granos de café quindiano y la transmisión de sabores y saberes a través de nuestra carta. Conservamos la herencia viva de nuestras abuelas. Visítanos en la calle Segunda Norte, 1879, barrio La Nueva Cecilia, Armenia, Quindío. Disfruta del dulce sabor y frescura de nuestras fresas, perfectas para compartir en familia. Nos encuentras en el Centro Comercial Unicentro Armenia, Sótano 1, Fresato. Un placer lleno de sensaciones. Continuamos en un café con JM, Cristian Marín, periodista deportivo de Blue Radio y Caracol Televisión. Seguimos aquí en un café con JM con Cristian Marín. Cristian, entremos en materia ya, listo. Logras estar a nivel regional con el canal regional Telecafé, con CNC Televisión, también hacía cámara, editaba, cargaba cables y ahora ya estás a nivel nacional. ¿Cómo logras incursionar ya
y estar en las grandes ligas? No, es que todo lo que usted ha mencionado, Johan, es determinante y fundamental. Es que cargar cables, hacer cámara, empaparme de la calle, empaparme del día a día, de la cotidianidad, no solo del periodismo deportivo. Creo que al final le terminan de dar a uno el cimiento y las bases para tratar de sostenerse en una plaza tan complicada como la capital colombiana, sobre todo cuando uno proviene de la provincia. No ha sido fácil, la verdad es que no es fácil, día a día no es fácil, pero uno lo intenta hacer. Yo creería que la preparación, el conocimiento, pero sobre todas las cosas, Johan, algo que yo suelo compartirle a algunos colegas, el minutico más, ¿sí? El partido no termina a los 45 minutos, sino a los 48, a los 49, a los 50. Entonces, siempre hay que estar esperando ese minutico más para uno poder encontrar una oportunidad, y la verdad he sido paciente a pesar de que he tenido crisis y a pesar de que he tenido la necesidad y he sentido que debería regresar al departamento del Quindío, pero ya obviamente después de haber consolidado una familia, ya la percepción ha cambiado notablemente. Digamos que cuando usted llega a Bogotá y sin saber cómo va a incursionar dentro del campo del periodismo a nivel nacional y entrar en competencia, y usted ya empieza desde cero, me imagino que ahora cómo vamos a trabajar y cómo vamos a empezar a ganarnos nuestro espacio. ¿Usted cree que ya se ganó ese espacio allá? Yo creo que he ganado un espacio, pero también esto ha sido, Johan, una carrera para mí un poco complicada, y le voy a explicar por qué rápidamente. Porque yo creo que a mí la vida me brindó grandes oportunidades de una forma desbocada, me las dio muy rápido, yo no tuve el tiempo ni la posibilidad de digerirlas. Llegar a Bogotá como presentador de Boom Sports, de DirecTV Sports, de Canal Capital, de NTN 24, tal vez me generaron una burbuja en la que yo no era consciente en lo que estaba metido, y tal vez me faltó quemar algunas etapas de este proceso del periodismo. Es cuando yo salgo de NTN 24 después de la reestructuración que hacen en RCN Televisión, y me quedo sin trabajo y me quedo sin posibilidades. Bueno, ¿cómo me vuelvo a reencauchar? Aparece una posibilidad en Caracol Televisión, después de hacer algunas pruebas en Noticias Caracol y el Gol Caracol con don Javier Hernández Bonet, me dicen que necesitan un periodista productor en Blue Radio. Y la verdad es que pasé de ser un presentador al que le ponían los cables, al que prácticamente le hacían todo, a tratar de buscar teléfonos, a hacer llamadas, a buscar noticias. Mi vida cambió drásticamente y comprendí que yo quemé etapas que eran muy importantes, pero primero, antes de llegar a esas etapas y vivirlas, tenía que quemar otras, como la de ser productor, como la de ser periodista nato. Creo que eso yo no lo terminé de quemar en la capital colombiana. No olvide que usted también fue camarógrafo. Claro, pero en el tema del periodismo, Johan, yo después de haber vivido lo que he vivido con Blue Radio en particular, me di cuenta que nunca estuve preparado, y por eso le doy mucho valor a lo que he tenido la oportunidad de vivir en Blue Radio, porque yo, siendo estrella, entre comillas, es algo en sentido figurado, siendo presentador, saliendo en el vidrio, diríamos algunos, no tuve la oportunidad de estar en mundiales, no tuve la oportunidad de estar en eliminatorias, no tuve la oportunidad de estar en Copas América, algo distinto a lo que he tenido la oportunidad de vivir y de palpar ya como periodista en todo su esplendor con la casa de Blue Radio, con la casa radial. Entonces, algo significativo, ¿no? Que siempre me gusta contarlo, porque creo que a mí la vida me dio muchas oportunidades y no las administré. Y al final llegó otra que tal vez no le di tanto valor y ha sido la más importante de mi vida. Entrar ya a conocer a Javier Hernández Bonet con personalidades ya de grandes ligas y reconocidas a nivel nacional. ¿Qué sensación sintió cuando ya veía que eran personalidades con tanta trayectoria? ¿Qué ha aprendido de ellos? ¿Sabe una cosa? A veces uno se deja llevar por el bullying, ¿sí? Entonces uno escuchaba hablar de Javier y bueno, todas estas cosas que se dicen, pero tal vez uno no tenía el oído y la sensatez para sentarse verdaderamente a tratar de aprender lo que es Javier Hernández Bonet, y me he encontrado con un genio. Es un tipo con un altísimo grado intelectual, un coeficiente intelectual impresionante. La verdad es que me descresta día a día. Es de las personas más habilidosas e inteligentes que yo haya conocido. Simplemente lo puedo describir de esa manera. Un maestro también en todo su esplendor, ¿no? De Javier he aprendido y me he esmerado por profundizar un poco más en el juego. No es contarle al oyente o al televidente, no es decir por qué le pega con la pierna derecha, sino el por qué llegó el balón a la pierna derecha para que pudiera definir frente a la portería. Me ha gustado más inmiscuirme más en el análisis, en la profundidad, en contar tal vez lo que muchas personas no alcanzan a apreciar, por ejemplo, en un partido de fútbol. Simplemente un ejemplo que termina siendo básico. Y usted está ahora incursionando mucho en el tema de ser comentarista. Es que es un tema ya, digamos que es un rol muy difícil
cómo aprendió para interpretar un partido de fútbol. Es necesario preparar los nombres de los jugadores o cómo juegan o estudiar muy bien los equipos. ¿Cómo se prepara usted para un partido de esos? Bueno, Johan, yo creo que uno se prepara básicamente con el día a día, con la cotidianidad, pero le va incorporando aspectos. Hoy en día con las tecnologías uno puede escuchar charlas de técnicos, uno puede escuchar a los mismos jugadores que cuentan algunos aspectos desde lo táctico, desde lo estratégico. Uno escucha también a algunos colegas que lo nutren, a uno bastante, uno de ellos, por supuesto, es Javier Hernández Bonet, y yo estoy acompañado y rodeado de un grupo espectacular, de altísima calidad, y eso me ha permitido a mí también exigirme. Pero claro, uno lo prepara en la cotidianidad, analizar un partido, a ver, aparte también de las vivencias, porque jugué mucho fútbol, tuve algunos conocimientos tácticos, y me ha permitido eso tener ciertas facilidades para entender diferentes situaciones de juego. Es lo que procuro siempre hacer, Johan, ¿no? La verdad es que me gusta capacitarme sobre el tema y me apasiona además. La sensación que sientes cuando te van a mandar para un mundial, la responsabilidad, ¿cómo lo percibió? Eso fue bien bonito porque a mí me llama Javier tal vez unos 7 meses antes de Qatar y me dice, te voy a llevar al mundial, Cristian, pero lo vamos a mantener por ahora en reserva. Te lo mereces por esto y esto y esto y esto. La verdad es que fue muy especial. Casi que le dije, don Javier, venga, permítame darle un abrazo porque esto es un logro muy grande para mí, para mi familia, porque no lo podíamos creer. Incluso yo no lo compartí de inmediato con mi familia. Mi familia, yo me entero en marzo, el mundial es en noviembre. Yo me entero en marzo y mi familia se vino a dar cuenta en septiembre. Yo tuve que guardar todos esos meses ese secreto hasta que yo no viera confirmara pasos concretos como tiquetes, como reservas, etcétera, acreditaciones. Pero eso, la verdad es que cuando te dicen vas a ir al mundial, tal vez al mundial más alucinante de la historia como lo fue Qatar, es muy difícil de describir. Fue algo, la verdad, impresionante. Es muy difícil describirlo, Johan, en realidad. O sea, un sueño materializado, ¿no? ¿Qué jugadores vio cerca que le haya emocionado verlos? No, Messi. Lionel Messi. Lo vi cerca, lo vi convertir goles. ¿A cuántos metros lo vio? A Messi lo tuvo en una zona mixta a 3 metros, en una zona mixta. Lo vi pasar, ese día no quiso hablar con la prensa cuando pierden con Arabia, lo vi pasar y fue una locura. Lo vi convertirle a México en el Lusail, donde finalmente se proclaman campeones del mundo frente a Francia. No, la verdad es que la experiencia de Qatar fue maravillosa, extraordinaria, irrepetible, creería yo. ¿Y ahora qué sigue? Después de este mundial ya me imagino que está planillado para el de Estados Unidos, en Canadá y México. Pues a ver, Johan, eso la verdad es que lo sabrán los jefes. Todavía no se termina de empezar a planificar por lo menos lo que es Blue Radio, lo que va a ser la cobertura del campeonato mundial, pero evidentemente ante la clasificación de Colombia, el espectro y las posibilidades de que la selección de Blue Radio sea más nutrida, pues seguramente se podrá materializar y esperamos todos poder estar en esa convocatoria. Eso es como un equipo de fútbol. Hay que esperar el llamado del entrenador, del profesor, la convocatoria oficial, pero pues de momento sí vamos a estar con la selección en los próximos días haciendo el acompañamiento en los partidos amistosos. Bueno, Cristian, agradecerle por el tiempo. De verdad que de corazón, gracias por tenerme en cuenta, por estar en ese espacio. Y ya para terminar con una última pregunta, ¿por qué incursiona mucho el fútbol? ¿Le gusta comentar el fútbol y estás practicando golf? Bueno, el fútbol me gusta comentarlo porque es mi pasión, ¿no? Porque me gusta ver movimientos, me gusta ver situaciones puntuales de juego, me gusta aprender del juego, me gusta escuchar conferencias de entrenadores, charlas de entrenadores. La verdad es que soy apasionado de eso, pero la verdad es que el golf se ha metido por mis venas. Sí. Y después de ser un gran apasionado por el fútbol en su práctica, porque me encantaba practicarlo, hoy no cambio el golf. Es un deporte retador, es un deporte inteligente, es un deporte exigente. La verdad es que es un deporte que verdaderamente te lleva al límite, porque uno en el fútbol mete una patada, Johan, y sale como el gran héroe. Es así de sencillo, así no desarrolle técnica. En el golf, si no tienes una mínima técnica, es imposible que lo puedas practicar. Entonces, ahí se puede apreciar el nivel de exigencia que genera este deporte y que la verdad termina siendo muy menospreciado, porque muchos dicen, no, pégale una pelotica, eso es muy fácil. Es de lo más complicado que he podido apreciar en la vida, solo les puedo decir eso, y a veces es frustrante. Cristian, gracias por estar aquí en Un Café con JM. Espero tomármelo cuando venga Carmeña al eje cafetero. No, hombre, Johan, un abrazo para toda la gente de Un Café con JM. Muchas gracias por la invitación y la verdad ha sido bastante especial compartir con un amigo
en este espacio y en esta charla tan amena. Un abrazo para todos. Señores, un café con JM con Cristian Marín. Nos vemos dentro de 8 días en otro capítulo más en nuestras plataformas digitales.